Tras abandonar el estado de Colorado para estudiar en California, el joven Luis Thomas comparte piso con su compañero, Danny. Una noche, habla por teléfono durante horas con su amiga y amor de la infancia, Bene, que le dice que ha terminado su relación actual. La noticia hace muy feliz a Luis, que la invita a un viaje diciéndole que le ha comprado un coche nuevo. Bene acepta y ahora solo queda comprar el coche, pero Luis consigue un modelo clásico en una tienda de segunda mano con solo una luz trasera rota. Con todo listo, el joven emprende el camino y, a mitad de camino, decide llamar a su madre para decirle que viaja de vuelta a Colorado. Su madre se alegra de la noticia, pero le comunica que Fuller, el problemático hermano de Luis, ha sido detenido de nuevo por conducir bajo los efectos del alcohol. Como consecuencia, el joven se ve obligado a retrasar su viaje e ir a Salt Lake City para pagar la fianza de su hermano. Fuller es entonces puesto en libertad y, a pesar de no haber visto a su hermano menor en años, ambos retoman pronto su antigua camaradería y regresan a casa. Aún así, las maneras locuaces e inoportunas de Fuller pronto empiezan a molestar a Luis, sobre todo cuando habla de Bene. El joven se desvía entonces de la carretera y acaba en medio de un campo, donde le dice a su hermano mayor que se meta en sus asuntos. El viaje continúa y los dos hacen otra parada en una gasolinera. Mientras Luis avisa a Bene de su retraso, Fuller realiza una alteración en el coche, sin el consentimiento de su hermano, para instalar en él un radiocomunicador. Con el aparato, Fuller empieza a hacer bromas telefónicas e insiste en que su hermano participe. Incluso en contra de su voluntad, Luis se une y capta la transmisión de un desconocido cuyo nombre en clave es Rusty Nall. Los dos hermanos hacen la broma, y Luis se hace pasar por una bella joven, cuyo nombre en clave es Candy Cane. La broma funciona, pero en mitad del viaje, la transmisión se corta y los dos deciden dar por terminada la noche. Al caer la noche, Luis decide dormir en un hotel y su hermano va a hacer las reservas. Al llegar a la recepción, Fuller ve a un hombre trajeado discutiendo con el empleado del hotel, pero el anciano está tan malhumorado que, además de insultar al empleado, empuja a Fuller contra la puerta y se vuelve a su habitación. Luis lo ve todo desde lejos y está preocupado por su hermano, pero todo se vuelve aún más extraño cuando el hombre de la broma, el Rusty Nall, vuelve a llamarle por la radio. En lugar de ignorarle, Fuller decide vengarse del viejo que le empujó y convence a Luis para que atraiga a Rusty Nall al hotel donde se alojan. Ante la insistencia de su hermano, Luis le dice a Rusty Nall que le estará esperando y le da el número de la habitación donde se aloja el viejo gruñón. Pasan las horas, hasta que finalmente Rusty Nall llega al hotel y se dirige al piso del viejo. Al otro lado de la habitación, los dos hermanos escuchan todo a través de la pared y esperan la reacción del anciano cuando se encuentre con el misterioso tipo del comunicador. Pero lo que oyen son ruidos extraños, como si alguien hubiera tenido un accidente, y finalmente solo hay silencio. Temiendo que algo malo haya sucedido a causa de la broma, Luis llama al recepcionista y le pide que inspeccione el piso de al lado. Minutos después, el hombre vuelve a llamar al joven, diciendo que todo está bien, pero Luis no está convencido. Al día siguiente, se ducha y se dispone a salir del hotel, pero ve a su hermano fuera siendo interrogado por un policía. Luis va a verle para saber qué ha pasado y le dicen que el anciano del piso de al lado ha sido encontrado en medio de la carretera, gravemente herido. El policía sospecha que los dos jóvenes están implicados y decide llevarlos a ver a la víctima al hospital. Cuando llegan allí, Luis y Fuller se sorprenden al encontrar al anciano inconsciente y con la mandíbula inferior estirpada. Arrepentido de lo que ha hecho, Luis revela a la policía la broma que le gastó a su hermano y que provocó este caos. El sheriff los convoca en comisaría para conocer más detalles sobre el sospechoso, pero los hermanos solo saben su nombre en clave, Rusty Nall, y que podría tratarse de un camionero. Sin más información, el sheriff ordena a Luis y Fuller que abandonen la ciudad lo antes posible y los deja en el hotel. No queriendo seguir participando en las travesuras de su hermano, Luis le dice que le dejará en el pueblo más cercano y continuará su viaje. Sin nada más que hablar, los hermanos vuelven a la carretera, pero al caer la noche, Luis recibe otra llamada de Rusty Nall. El tipo vuelve a preguntar por Candy Cane, la bella joven que había quedado con él, y Luis decide revelarle que todo era una broma. Sin embargo, Fuller vuelve a interferir y decide provocar al tipo, llamándole lunático por lo que le hizo al viejo en el hotel. El problema es que el lunático pronto demuestra que no está bromeando al decir que sabe lo de los hermanos, y que conducen un coche con la luz trasera rota. Justo en ese momento, un enorme camión baja por la carretera, lo que hace que Luis y Fuller entren en pánico. Para colmo, el coche está casi sin combustible y se ven obligados a tomar el desvío más cercano, que conduce a una gasolinera. Fuller empieza a llenar el depósito del coche, mientras Luis llama a la comisaría e informa del incidente. De repente,
un enorme camión de hielo se detiene en la estación donde están parados y de su interior sale un hombre sospechoso con un garrote de hierro en la mano. La situación se vuelve más tensa cuando el tipo entra en la tienda y se acerca a Luis, que no consigue hablar con el sheriff. Temiendo que sea Rustinal, el joven se apresura a pagar la gasolina y sale a toda velocidad en su coche, pero el tipo también corre hacia el camión y empieza a seguirles. Luis toma la carretera más cercana, pero con las prisas no ve la señal que indica que la carretera no tiene salida. Cuando llegan al final de la vía, se desvían hacia una granja, pero el camión de hielo les pisa los talones. Los dos hermanos aceleran todo lo que pueden, pero acaban en las puertas de la granja, que están cerradas. En ese momento, el camión se acerca cada vez más y no hay ningún lugar donde huir, hasta que finalmente, el camionero sale del vehículo y grita el nombre de Luis. El joven y su hermano no tienen ni idea de cómo sabe su nombre y, presas del pánico, intentan amenazarle. Sin embargo, el camionero no tarda en revelar que solo le ha seguido para devolverle la tarjeta de crédito, que Luis se dejó en la caja al pagar la gasolina. Fuller le pregunta entonces por qué seguía a su hermano con un garrote de hierro, pero en realidad lo que llevaba en la mano era solo un calibrador de neumáticos. Finalmente, todo se aclara y los hermanos respiran aliviados al saber que no serán las próximas víctimas del hombre de la radio. Se despiden del camionero e intentan recuperar el aliento para volver a la carretera principal. Sin embargo, mientras observan cómo el camionero intenta dar la vuelta, se topan con otro camión gigantesco, que les atraviesa de lleno y parte su vehículo por la mitad. Rápidamente, los dos hermanos vuelven a subirse al coche y salen a toda velocidad por las puertas de la granja. Luis intenta dejar atrás al camión por los terrenos de la finca, pero el camión los persigue implacablemente. Fuller pide ayuda por radio, pero nadie responde a su llamada. El camión se acerca cada vez más, por lo que Luis intenta una maniobra arriesgada, haciendo un giro brusco y dirigiéndose en dirección contraria a la carretera. La maniobra funciona por un momento, pero acaban chocando contra un árbol en el camino y, en un intento de virar, lo golpean con el lateral del coche. Por suerte, ninguno de los dos hermanos resulta herido, pero las ruedas del coche se quedan atascadas en un agujero en el suelo y no pueden salir. Segundos después, el enorme camión los alcanza y comienza a acercarse lentamente al coche. Luis intenta apartar el vehículo, pero es inútil y el camión comienza a presionarlos contra el árbol. La fuerza del Monster Truck hace que el vehículo de los hermanos se deforme y la presión empiece a aplastar la carrocería y a romper el parabrisas. Viendo que no hay escapatoria a la situación, Fuller coge su comunicador y se disculpa con el camionero, diciéndole que todo era una broma. Aterradoramente, el conductor dice que también estaba bromeando y empieza a dar marcha atrás, liberando el coche de los hermanos. Después se marcha, dejando a Luis y Fuller solos y en un estado de pánico total. Pasa otro día y Luis vuelve a llevar el coche al taller para reparar los daños. Mientras los mecánicos terminan el trabajo, intenta consolar a Fuller tras aquella terrorífica noche, pero la experiencia parece haberle dejado más serio y arrepentido de sus actos. Por eso, cuando ambos se dirigen a Colorado, Fuller desmonta la radio que había puesto en el coche y la tira en medio de la carretera. Horas más tarde, Luis llega por fin a su destino y se encuentra con Bene, que le ha estado esperando ansiosamente en su habitación. Poco después, los dos salen hacia el coche y Fuller, que hace tiempo que no ve a la chica, no oculta su fascinación por ella. Los tres se preparan para salir a la carretera, pero antes Charlotte, la amiga de Bene, pasa en su coche y Fuller no pierde tiempo en intentar captar su atención. Sin embargo, la cosa no funciona y la chica se marcha, dejando a los tres amigos en sus ansiadas vacaciones. Bene toma el volante para dejar descansar a los hermanos y, cuando se detiene en Nebraska, le compra a Luis un sombrero como regalo y le da las gracias por el viaje. El trío sigue viajando hasta que deciden dormir en un hotel de la ciudad. Pero la noche aún no ha terminado y los tres van a divertirse a un bar cercano. Unos minutos después, Luis va al baño y Bene va al bar a pedir más bebidas para los tres. Justo en ese momento, un tipo sentado frente a la barra empieza a poner nerviosa a la chica, pero cuando ve que ella no está interesada, empieza a insultarla delante de todos. Al ver la discusión, Luis se dispone inmediatamente a defender a su amiga, pero cuando el tipo y sus amigos la rodean, Fuller interviene y el grupo decide marcharse. El hermano mayor evita que estalle una pelea y deja a la joven en su habitación, pero se siente cada vez más atraído por Bene e intenta besarla. Sin embargo, Luis aparece poco después, sin darse cuenta de lo que ocurre, por lo que Bene entra en sus aposentos y los hermanos suben a su habitación. Allí, Luis se emborracha más de lo habitual y acaba quedándose dormido en la cama. Debido a esto, Fuller, que ya se aburría en su habitación, decide ir a ver a Bene y le pide que entre a tomar algo más. Ante su insistencia, la chica acepta.
Al mismo tiempo, Luis sigue durmiendo en la habitación de al lado y se despierta al oír sonar el teléfono. Aunque está casi inconsciente, Luis coge el teléfono y, para su asombro, es Rustinal quien está al otro lado de la línea. Le acusa de mentir al hacerse pasar por una chica, ya que acaba de ver a una con su hermano en otra habitación. Desesperado, Luis se acerca corriendo y, sin tiempo para preguntar qué quería Fuller con Bene, le advierte de que el acosador de la radio aún les está siguiendo. La joven está confusa por toda la historia, pero Luis le dice que tienen que salir de allí cuanto antes. La chica no quiere irse, pero cuando también suena el teléfono de su habitación, Luis y Fuller no tardan en darse cuenta de que Rustinal no va a dejarles solos. El trío se dirige entonces rápidamente hacia el coche, con Fuller al volante y acelerando al máximo. Luis intenta explicarle lo ocurrido a Bene, pero por el camino, Fuller ve unas palabras pintadas en las señales de tráfico. Al ordenarlas, las palabras forman la frase "Mira en el maletero, Luis". Fuller detiene entonces el coche y los tres van a investigar qué hay dentro del maletero. Temen que sea algo terrible, pero al abrirlo encuentran la radio que Fuller había tirado a la carretera. Sin mucha elección, vuelven a instalar la radio en el coche y esperan la llamada de Rustinal. No tarda en ponerse en contacto y el tipo les revela que no solo sabe todo sobre la amiga de los hermanos, Bene, sino que también ha capturado a su amiga Charlotte. El trío oye sus gritos por la radio, así que Luis coge el comunicador y pregunta qué quiere el criminal. A continuación, les dice a los tres que se reúnan con él en el aparcamiento de camiones cercano a la frontera. Horas más tarde, llegan al lugar y Rustinal vuelve a ponerse en contacto. Esta vez, decide jugar con sus víctimas y le dice a Bene que espere en el coche, mientras Fuller y Luis van a la cafetería, solo que sin ropa. A pesar de su vergüenza, los dos siguen el plan del acosador y entran en el local. Como es de esperar, la gente de alrededor se burla de ellos o se horroriza ante esta extraña situación, pero los hermanos siguen obedeciendo las órdenes del villano. Finalmente, Rustinal se da por satisfecho con la broma y le dice a Bene que les diga que vuelvan al coche. Al mismo tiempo, ordena a los tres que aparquen de noche en medio de un maizal. Obedecen y, a continuación, Rustinal les llama de nuevo por radio, indicándoles a los tres que salgan del coche y caminen por la carretera. El grupo obedece y espera la siguiente orden, pero segundos después, el camión gigante aparece frente a ellos y se dirige hacia los tres. Fuller hace correr a Luis y Bene por el maizal y el camión hace lo mismo, persiguiéndolos a gran velocidad. Consiguen esconderse en el maizal, pero el camión enciende una linterna y empieza a buscarlos. Los tres siguen corriendo, pero acaban saliendo del maizal y el hombre los encuentra. Acelera su camión hacia ellos y está a punto de atropellarlos, pero los tres saltan por un agujero en medio de la carretera y el camión los arrolla, sin conseguir herirlos. Tras salir del agujero, los tres se separan, Bene y Luis van por un lado y Fuller por otro. El camión persigue a la pareja y Luis acaba perdiendo a Bene por el camino. De repente, el camión detiene la persecución y empieza a tocar música clásica a todo volumen, que resuena por todo el maizal. Finalmente, una zuja sale del camión y persigue a los tres jóvenes a pie. Al ver esto, Fuller va en busca de su hermano, que está buscando a Bene. La joven intenta llamar a los hermanos, pero, por desgracia, Rustinal la encuentra y se la lleva en su camión. Luis ve que el enorme vehículo se marcha y teme que le haya ocurrido algo a Bene. Tras buscarla, se reúne con Fuller, pero no hay rastro de la chica en ningún lugar del maizal. Poco después, los gritos de Bene son oídos por los dos, que ven algo en llamas a lo lejos. Corren hacia las llamas y encuentran su vehículo en llamas, al mismo tiempo que la radio transmite los gritos de auxilio de la chica. Luis coge rápidamente el comunicador y le dice al criminal que hará lo que le pida, siempre que no haga daño a Bene. Rustinal decide entonces terminar la noche con la misma broma que le gastaron los hermanos. El villano les dice que se reúnan con él en la habitación 17 de un hotel, pero no dice qué dirección, y les deja una botella de champán rosa para acompañarle. Por último, les advierte de que deben llegar a medianoche en punto, pues de lo contrario Bene y Charlotte no sobrevivirán. Luis acepta las condiciones y decide seguir las órdenes, pero Rustinal no tiene intención de ponerles las cosas fáciles. Además de incendiar el coche, el villano corta la manguera del combustible, que empieza a gotear y el fuego se propaga por todo el coche. Al ver esto, Fuller aparta rápidamente a su hermano y ambos se esconden en el maizal, segundos antes de que el coche explote. Solos y sin coche, los hermanos corren por la carretera, pero aún quedan 11 kilómetros hasta el pueblo. Por suerte, encuentran un pub cerca y Fuller decide coger un vehículo del aparcamiento. Tras buscar un rato, encuentra una camioneta pickup con la puerta abierta e intenta arrancarla haciendo un puente al coche.
Tras muchos intentos, Fuller consigue activar el camión y los dos parten en busca de Bene. Mientras tanto, la chica está en su habitación de hotel, pegada a una silla y llorando cuando ve en el reloj que solo faltan 10 minutos para medianoche. Finalmente, Louis y Fuller llegan a la ciudad y empiezan a buscar a Bene por todos los hoteles. Sin embargo, sus intentos son inútiles y el tiempo se acaba. Por si fuera poco, Rusty Nail pone una escopeta en dirección a la chica y ata el gatillo a una cuerda atada al picaporte de la puerta. De ese modo, en cuanto los dos hermanos cruzan la habitación, su amiga es eliminada al instante. Pasa 1 minuto de la medianoche y los hermanos no saben qué más hacer. Hasta que, a lo lejos, ven otro hotel de carretera y creen que es el lugar adecuado. Se dirigen allí y la puerta de la habitación 17 está desbloqueada. Los dos entran y encuentran el lugar aparentemente vacío, hasta que suena el teléfono. Cuando contestan, oyen a una Suja, que dice que está en la habitación de al lado, escuchándolo todo a través de la pared, igual que hicieron los dos hermanos durante la broma. Louis sigue hablando con el hombre del teléfono y le dice a Fuller que vaya por detrás para ver qué pasa en la habitación. Su hermano obedece y, al entrar por un almacén, encuentra la ventana de detrás de la habitación y ve a Bene, atada a la silla. Para su desgracia, Rusty Nail se fija en él, cruza hacia la ventana y le arrastra al interior, queriendo que vea a la chica eliminada. Louis oye el ruido en la habitación vecina y se apresura a abrir la puerta, sin saber que el villano espera ansioso. Afortunadamente, Fuller consigue liberarse justo a tiempo y le dice a su hermano que no abra la puerta. Gracias a ello, Ben escapa por los pelos, pero no puede decirse lo mismo de Fuller, quien, al zafarse de su perseguidor, acaba cayendo sobre un tubo de hierro, que le golpea la pierna. Louis corre a ayudar a su hermano y, cuando llega a la parte trasera del hotel, lo encuentra colgado de la valla con la tubería atada a la pierna. Rusty Nail parece haber huido del lugar, pero pronto regresa con el camión y avanza hacia los hermanos. Al mismo tiempo, la policía llega al lugar y descubre que el guardia de seguridad del hotel ha sido eliminado. La policía empieza a abrir las puertas de las habitaciones en busca del sospechoso. Tras mucho esfuerzo, Louis libera a Fuller de la valla, pero ambos oyen a la policía irrumpir en las habitaciones y temen por Bene. Louis corre entonces inmediatamente hacia la ventana trasera y, cuando ve que la policía está a punto de abrir la puerta, cae con la silla de Bene, salvando a su amigo de recibir un disparo. Sin embargo, el peligro aún no ha pasado y el camión comienza a avanzar hacia Fuller. Louis oye los gritos de su hermano y, a una punta de arma, corre a salvarlo. Los agentes le siguen poco después y entonces Louis les dice que el verdadero criminal está en el camión, que avanza hacia ellos. Los agentes cogen sus pistolas y disparan al parabrisas, pero el camión no se detiene y tienen que dar un volantazo. Por suerte, Louis quita el tubo de hierro de la pierna de Fuller y, en el último segundo, ambos saltan lejos del camión. El camión se estrella contra la habitación del hotel, destruyéndola totalmente, pero nadie resulta herido. Después, la policía acude a investigar al interior del camión y encuentra al conductor sin vida, junto a Charlotte, que sigue viva. Horas después, llega la ambulancia para socorrer a los heridos y Louis pregunta a uno de los policías la identidad del conductor del camión. Dice que era un camionero llamado Jones, que conducía para una empresa de hielo. Al recordar al conductor que le devolvió la tarjeta de crédito, Louis cree que Rusty Nail fingió su eliminación y metió el cadáver del repartidor de hielo en el camión. Sus sospechas no tardan en confirmarse cuando escucha la voz del hombre por la radio de la ambulancia, lo que demuestra que el villano sigue vivo. ¿Qué les pareció esta historia? Déjalo aquí en los comentarios. Nos vemos en el próximo resumen aquí en el canal. Hasta entonces.